Ese es nuestro anhelo. El anhelo de todo cristiano es que Cristo viene pronto a llevarnos, y es por eso que nosotros estamos reuniéndonos, esforzándonos día tras día en la iglesia. La gente a veces prefiere estar haciendo sus cosas, pero un cristiano siempre, hermano, va a tratar en lo posible de estar, hermano, congregándose para que no se enfríe. Yo siempre pongo el ejemplo a los hermanos que nosotros los cristianos somos como carbones encendidos. En una cocina de carbones, si usted agarra un carbón y lo pone aparte, solito, ese carbón, con el pasar del tiempo se va a apagar. Pero si ese carbón está en medio de los carbones que están encendidos, ese carbón siempre se va a mantener prendido. Y así somos los cristianos. Mientras cuando nosotros dejamos de congregar varios días, el cristiano se va enfriando, se va apagando, entra el desaliento, entra el desgano, y el diablo, quien es el que más beneficiado de esto, inmediatamente aprovecha eso, porque debemos entender que el diablo y los demonios son espíritus, y los espíritus jamás descansan. Si eso tengamos nosotros siempre en cuenta. Nosotros como humanos nos cansamos a veces cuando ministramos la palabra o cantamos, hacemos muchas cosas, nos cansamos porque somos humanos, pero el diablo jamás, si los demonios jamás se cansan, son espíritus ellos. Si son espíritus y siempre están tratando de destruir los hogares. Sin embargo, la Biblia también nos dice que nos ha dado poder y autoridad, y Dios es quien renueva nuestras fuerzas. Es por eso que venimos a la iglesia día a día a renovar nuestras fuerzas. No venimos solamente por venir, venimos aquí, y aquí en la iglesia, en medio de la oración, en medio de la palabra. En la oración recibimos fortaleza de parte de Dios, y en la palabra recibimos, hermanos, poder y autoridad, y recibimos fe sobre todo. Ayer dijimos que el oír y el leer la Biblia nos da fe, nos hace crecer en fe. Éxodo capítulo 15, verso 1 en adelante. Éxodo 15, 1 en adelante. Nos ponemos en pie para la gloria del Padre, gloria del Hijo y gloria del Santo Espíritu. Lecturamos, me siguen con la vista, por favor, el cántico de Moisés y María. Entonces cantó, estamos hablando, recuerden que hasta ayer vimos las hazañas maravillosas que hizo Dios, ¿sí? Después que los liberó todo en el Mar Rojo. Luego viene el cántico. Miren, dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza, mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Oremos un momento, por favor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por el privilegio enorme de poder lecturar tu palabra. En este momento pedimos, Señor Dios mío, con toda humildad, con toda mansedumbre, que sea tu Santo Espíritu el que nos hable en esta mañana, bendito Dios, y que tu palabra traspase, Señor Dios mío, cada corazón de los que han de oír, Señor Dios mío, tu mensaje. Que tu palabra nos alumbre, nos dé sabiduría, entendimiento, conocimiento, Señor Dios mío, y nos haga crecer en fe para poder estar, Señor, preparados para enfrentar, Señor, al maligno. Te damos gracias y declaramos victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento y mantengan sus Biblias abiertas, por favor. Bien, mucha atención, por favor. Recuerde que Israel en este momento, en este instante que acabamos de lecturar, se encuentra en victoria. Israel se encuentra, hermanos, asombrado, muchos de ellos, creo yo, por haber visto, hermano, una hazaña tan grande que nunca más se va a repetir. Haber visto cómo un mar se abre, y haber visto cómo Dios, hermano, mató y se vengó de sus enemigos. Porque la Biblia dice en el verso anterior, en el capítulo 14, dice que Israel vio a los egipcios, los cuerpos de los egipcios en la orilla del mar. Israel estaba con todo ese gozo, con toda esa alegría de haber sido libertados con una mano tan poderosa. Y la Biblia dice que la hermana, escuche bien, la hermana de Moisés, que más adelante se va a ver que llega a ser profetisa, porque ella canta y llega a ser profetisa. Pero también vamos a ver, hermano, que esa hermana, esa misma mujer, blasfema y peca, y Dios le da lepra. ¿Cómo puede ser posible, digo yo, que una mujer que cante a Dios, que vea las hazañas maravillosas, que profetice, porque María profetizó, luego venga a murmurar, luego venga a hablar en contra del siervo de Dios? Y la Biblia dice que Dios lo venga. Pero antes de ello, la Biblia nos dice algo grande, que Moisés, María y todo el pueblo le dieron gracias a Dios a través de la alabanza. Le cantaron a Dios, ¿sí?, por la maravilla que ellos habían hecho. El verso 3
dice algo muy interesante. Dice que Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Dios es un Dios de guerra y sí lo es. Desde el principio siempre, hermano, Dios ha enseñado que Él, hermanos, es sublime, Él es alto, Él es poderoso. Es más, hubo una guerra en el cielo, el cual el mismo Dios fue, hermano, el que hizo, ¿sí? El que hizo que Satanás saliera del cielo. Recuerden que Satanás se sublevó en el cielo. Satanás, para que ustedes entiendan un poco, Satanás en el mismo cielo, miren, Satanás vio a Dios, ¿sí? Satanás hablaba con Dios. Satanás conocía a Dios, conocía su santidad, conocía la perfección de Dios. La pregunta es, ¿cómo puede ser posible que este ente, este ser, habiendo visto a Dios, habiendo visto su maravilla, se sublevó en el mismo cielo? En el mismo cielo Satanás se sublevó. Y no solamente eso, la Biblia dice que la tercera parte de los ángeles, de los trillones de ángeles, se sublevaron en contra de Dios. ¿Me entiende? ¿Cómo puede ser posible que los ángeles, Satanás siendo un querubín, se sublevara en contra de Dios? Habiendo estado presente, nosotros no hemos visto a Dios, pero ellos sí, ellos estaban en la presencia de Dios. La Biblia dice que los ángeles ven el rostro de mi Padre. Jesús lo dijo, sus ángeles ven el rostro de mi Padre. Nosotros no podemos verlo porque nosotros somos humanos. Y la Biblia dice que ningún hombre puede ver a Dios porque morirá. Pero ellos sí, ¿me entienden? Ellos están en otro nivel, en otra esfera espiritual. Pero aún así ellos se rebelaron. Cuanto más nosotros en la tierra, nosotros nos rebelamos muchas veces en la iglesia. La gente no quiere venir a la iglesia, quiere hacer lo que ellos quieren andar en el mundo, quieren hacer muchas cosas. Nos rebelamos en contra de Dios y no conocemos a Dios. Satanás sabe la santidad de Dios. Es por eso que Satanás siempre trata de envenenar a la gente y hacerle, hermano, que desobedezcan a Dios, porque Satanás sabe que Dios es santo y que Dios no perdona, ¿me entiende? La rebelión, no lo perdona. Cuando se rebeló Satanás en el cielo, Dios levantó guerra y los arrojó. Mandó a Miguel y los arrojó, los sacó del cielo, los botaron, los expulsaron. Es por eso que Moisés dice que Jehová es varón de guerra. Y lo demostró una vez más en la tierra. Demostró que peleó contra toda una nación, peleó contra todo un ejército de soldados, contra los egipcios, él solo. Israel no peleó. Israel no hizo nada. No tuvo hombres, no se defendió. Un solo Dios peleó contra todo un ejército y los desbarató. Dice la Biblia que ni uno solo quedó, ni uno solo. ¿Me entiende? Es más, si usted va a la Biblia, va a encontrar más adelante en el Nuevo Testamento que cuando Israel se encontraba en problemas, dice la Biblia que había 185,000 asirios que estaban acampando para destruir a Israel. Israel solamente era un pequeño pueblo todavía en aquel entonces. La Biblia dice que Dios mandó un ángel, un solo ángel, y en una sola noche mató 185,000 asirios, soldados de guerra, en una sola noche. Y Dios tuvo que decirle para, porque si no hubiera acabado con todos los asirios. Usted se da cuenta, Jehová es dice la Biblia que es varón de guerra, pelea batallas, hace luchas. Es por eso que David cantaba, aunque un ejército campe contra mí, sí, no temerá mi corazón, ¿sí o no? Entonces Jehová tiene todos los nombres. Por eso que no tiene un nombre en específico. Él es el gran yo soy, el alfa, la omega, el principio y el fin. Él es la rosa del Sarón. Él es, qué sé yo, hermano. Tiene todos los nombres. Él es santo, Él es sublime, Él es perfecto, omnisciente, omnipotente. Él es varón de guerra. Él es todos los nombres es Jehová. Y Moisés en este cántico, hasta el día de hoy, tengo entendido yo, que los israelitas siempre cantan este cántico. Es el himno para ellos. Siempre lo cantan. El cántico de Moisés se recuerda hasta ahora. Han pasado 5,000 años y ese cántico lo siguen cantando ellos de memoria, lo saben. Como su himno, ellos lo cantan también los israelitas. Ahora, el verso 11, por favor, lea conmigo. El verso 11. Dice el cántico: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? A ver, un momento. Ahí hay dioses. ¿Existen dioses? ¿Qué dicen ustedes? Para nosotros sabemos que existe un solo Dios, pero para el mundo sí existen dioses. Pero ahí ese dioses está con una D minúscula, ¿sí? Hay dioses, y esos dioses, ¿sabe quiénes son? Son demonios, son principados, son potestades. Molot, Astarte, Asera,
Todos ellos son demonios que habitan en las regiones celestes, en el segundo cielo, ¿me entiende? Y esos dioses, muchas veces, esos demonios, muchas veces se les han presentado a los hombres. Es por eso que los hombres, ¿dónde usted cree que los hombres adoran a los demonios? Adoraban a Astarte, adoraban a Baal, a Belcebú. ¿De dónde cree? ¿Por qué? Porque esos demonios, ¿me entiendes?, se les presentaban a los hombres y les engañaban y hacían señales y la gente levantaba altares. ¿Usted de dónde cree que la gente antigua levantaba altares a esos demonios, a esos dioses paganos? Porque esos demonios se presentaban. De igual manera, ¿me entiende?, el diablo en este momento se sigue presentando como ángel de luz, ¿me entiende? Y engaña a mucha gente. Los demonios nacen así, hermano. Engañan a la gente. A veces, por ejemplo, a este hombre, a Taucusi, dice que se le presentó el ángel Gabriel. A la Dina Santa María dice que se le presentó el ángel Gabriel. Se le presentó y les enseñó una cosa. A este hombre, al que fundó los mormones, dice que se le presentó también el ángel Gabriel. Y yo sé por la Biblia que no era un ángel, que era un demonio, ¿me entiendes? Porque si fuera un ángel, jamás hubiera permitido que los mormones escriban el libro de Mormón y desechen la Biblia, porque ellos no creen en la Biblia. Entonces, todas esas cosas nosotros hay que entender. Aquí la Biblia dice que hay dioses, sí hay dioses, pero son demonios. Esos dioses son demonios, ¿me entiendes? Que están en el segundo cielo, que están en las regiones celestes y que bajan y engañan a los hombres. Recuerde, hay demonios que están en el infierno atormentando a la gente, que cuando muere cae en el infierno, pero hay demonios que están en la tierra, ¿me entiendes?, haciendo maldad, engañando a la gente, hablando al oído de los cristianos para que se debiliten. Y hay demonios muy poderosos que están en el segundo cielo, y eso está en la Biblia, y eso lo he enseñado. Hay demonios, yo se lo pruebo en la Biblia, que hay demonios que están en el segundo cielo. Y la Biblia dice también que va a haber una guerra, una pelea. En el Apocalipsis va a haber otra pelea y van a ser arrojados del segundo cielo, porque ya no van a tener más parte ahí. Y hermano, el arcángel Miguel se los va a tumbar a todos de ahí. Van a ser arrojados a la tierra. El mismo Satanás está en el segundo cielo, ¿ok? No está en el infierno. Satanás no sabe todavía qué es quemarse. Él lo va a ver cuando caiga al lago de fuego, ¿me entiende? La Biblia dice que lucharon contra el dragón, Miguel y sus ángeles, y los botaron para la tierra, ¿ok? Pero eso vamos a ver cuando lleguemos a Apocalipsis. Sin embargo, dioses existen, sí, son demonios. No hay dioses, para mí son demonios. La Biblia dice que son demonios, porque solamente hay un solo Dios, Él es eterno. Porque estos demonios no son omnipresentes. Para ser Dios existen cualidades y atributos que deben tener, y uno de ellos es la omnipresencia, que significa que tú puedes estar en cualquier parte del universo al mismo tiempo, y el diablo no puede hacer eso. Los demonios no pueden hacer eso. Si el diablo baja aquí a Perú, él no puede estar en Japón, baja aquí a Perú. Es por eso que el diablo, cuando bajó directamente a tentar a Jesús al monte. Él no puede estar en varias partes a la vez, Dios sí. Es por eso que ellos no son dioses. No es Dios, hay un solo Dios, ¿ok? Sigamos leyendo. ¿Quién como tú? El verso 11. ¿Quién como tú, magnífico, ¿en qué? ¿En qué dice? Santidad. Mire. Moisés, que conversó con Dios, Moisés que escuchó la voz de Dios, él hace una declaración extraordinaria. Dice que sobre todas las cosas Dios es santo. Es por eso que la Biblia dice que Él es 3 veces santo. Él no es 3 veces amor, Él no es 3 veces bueno, Él no es 3 veces fiel, Él es 3 veces santo. La cualidad más grande que tiene Dios es la santidad. Esa es su cualidad más grande, más extraordinaria, y Él no la vende con nadie. Es por eso que Él abomina y aborrece el pecado. Él no consiente el pecado. Cuando los ministros pecan, ¿me entiende? Él no se vende con nadie. Para Él nadie es mejor, que es mi siervo, que es mi sierva. No, ministro que peca, Dios lo disciplina. Simplemente así, Dios lo corta. ¿Me entiende? Porque Él no se vende con nadie, Él es santo. Aquí nadie es amigo de Dios. Aquí todos somos siervos de Dios. Y el que peca, Dios le va a disciplinar. No hoy, no mañana de repente, pero la mano de Dios le va a llegar. Eso tengámoslo bien claro. Él es santo sobre todas las cosas. Terrible en maravillosas hazañas. Hacedor de prodigios. ¿Usted entiende? Hizo cosas extraordinarias
¿Qué Dios? A ver, ¿qué Dios en toda la historia que yo conozco, 6.000 años de historia en esta tierra, que tiene el hombre desde que pisó en Adán y Eva, 6.000 años, aunque el mundo diga que el hombre tiene millones de años, gente ignorante, aquí la Biblia dice que más o menos hay entre 6.000 y 7.000 años que el hombre está en esta tierra. En esa época no ha habido una hazaña similar a lo que Dios hizo. Nunca. Ni en toda la historia, en todos los libros que uno puede leer, no hay nadie, ni la misma naturaleza que haya hecho los hechos que Dios hizo. El mar se abrió. Nadie podrá hacerlo. Nadie. Fuego descendió del cielo. Solamente Dios lo hace. ¿Ok? Solamente Dios. Hablamos de las plagas, ¿no? Caía, dice, granizo con fuego. Imagínense. Eso es imposible, los científicos. Eso es imposible, no puede ser. Pero sí cayó. Dios lo hizo. Verso 18. Verso 18. Todos los versos, yo les he dicho, todos los versos que yo leo, usted debe pintarlo, marcarlo, porque ahí están las enseñanzas. Ahí está lo importante, siempre para que usted cuando vaya a enseñar, si usted marque, usted lea esos versos y ahí explica, ahí resume todo. Verso 18. Jehová reinará eternamente y para siempre. Mire, Moisés profetiza. Todo eso, todo lo que estamos viendo es el cántico es grande. Dice que Jehová reinará eternamente y para siempre. Moisés sabía que hasta el final, pase lo que pase, Dios reinará. Él será Dios. Él seguirá siendo Dios eternamente. Haga lo que haga el diablo, jale a los que tenga que jalar, Dios seguirá siendo Dios. ¿Me entiende? Él reinará eternamente y para siempre. Verso 20. Dice, María, ¿qué dice? A ver, lea. ¿Qué dice que era María? Dice que era profetisa. Mire, profetiza. O sea que hablaba, ¿me entiende? Palabra de Jehová. Era la hermana de Aarón. Y si era la hermana de Aarón, era la hermana de Moisés. Era la hermana de Moisés. Tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza. De ahí es que Israel siempre empieza a danzar para Dios. Desde ahí. Pero ahora en las iglesias se le ha metido la locura de también de hacer danza, ¿no? Usted no sé si ha visto que ahora danzan con panderos y se visten las mujeres con trapo y empiezan a hacer. Eso es una tontería, ¿me entiendes? Porque nosotros, ¿me entiendes? No somos israelitas, nosotros somos cristianos, somos la iglesia, ¿me entiendes? Ellos lo hacían, ¿por qué lo hicieron? Recuerde que Israel estaba 400 años metido en el mundo. Metido en Egipto, 430 años estaban contaminándose con el pecado. 430 años. Y ellos veían que los egipcios, ¿me entiendes? Cómo hacían las cosas para sus dioses. Israel quiso, ¿me entiendes? Quiso hacer lo mismo para Dios. Pero Dios es santo. La Biblia dice que Dios es santo. Y hoy se le ha metido la locura a las iglesias de hacer lo mismo. Hacen un show en pleno templo. Y es más, algunos se cuelgan arriba y dicen que están danzando para Jehová. Y la Biblia dice que en la casa de Dios todo se debe hacer con orden y con prudencia. Pero eso es otro mensaje. Sin embargo, de aquí gente toma y dice que no, que las mujeres deben danzar en la iglesia y que se ponen a... Yo no estoy hablando del Espíritu Santo, yo estoy hablando de las mujeres que se ponen sus pantalones en la iglesia, ¿sí? Se ponen sus telas y empiezan, así salen con sus telas, se cuelgan de arriba y se desenrollan. Eso, hermano, es una ofensa grave delante de Dios. Ellos lo llaman danza, dicen israelí, danza israelí en la iglesia. Eso es un pecado grave, de gente loca que no conoce la Biblia. Pero sin embargo, la Biblia sí nos enseña cómo nosotros debemos andar. Verso 24. Dice, entonces el pueblo murmuró. ¿Contra quién? Contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y le echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Hasta ahí. Ahora preste atención. Mire, a ver, escuche. Dios ha hecho 10 milagros extraordinarios, 10 hazañas, 10 prodigios. No obstante, luego de eso abre el mar y los hace pasar y mata a sus enemigos.
Cuando eso sucede, hemos leído, dice la Biblia, que la gente, los israelitas, creyeron a Jehová y respetaron a Moisés. Pero luego pasaron unos días que ellos estaban por el desierto caminando y no había agua. Y llegaron a un lugar llamado Mara, donde las aguas eran amargas, no se podía beber y la gente tenía sed. ¿Qué hace Israel? Murmura nuevamente en contra de Moisés y en contra de Dios. O sea, ¿cómo puede ser posible que Israel, viendo las cosas y las maravillas que vio, sigue en el mismo plan de querer ofender a Dios, murmurando en contra de Dios y en contra de su siervo? La gente, ¿cómo puede ser posible que la gente no se dé cuenta, ¿me entiende?, de Dios haber hecho tantas cosas? Mire, Dios nos ha bendecido, nos ha dado vida, nos ha dado un techo donde vivir, nos ha dado alimento, nos ha salvado, nos ha dado la promesa de la vida eterna, nos ha dado hijos. ¿Cómo puede ser posible que nosotros sigamos desobedeciendo a Dios? ¿Cómo puede ser posible que nosotros sigamos, ¿me entiende?, molestando y enojando a Dios? Israel lo hizo, la iglesia también lo hace. Mire, dice la Biblia que Dios una vez más los perdonó. Dios dice a Moisés que agarre un árbol, lo corte y lo echen al agua. Y ocurrió un milagro, que con ese pedazo de árbol, las aguas se convirtieron dulces y pudieron beber. Es un milagro y ellos lo vieron, Israel lo vio, ¿me entiende? Ahora, bastaría con eso ya para que el pueblo dejase, pero no. Sigamos leyendo, usted va a encontrar que Israel siguió nuevamente arrepintiéndose que Dios les había sacado. Es más adelante se sublevan y crean su propio Dios. ¿Cómo puede ser posible que Dios se haya fijado en un pueblo así? Usted ve, el amor de Dios es grande. Nosotros jamás vamos a llegar a entender el amor de Dios. Su misericordia es grande. Y nosotros, ¿me entiende?, a veces nosotros lo llevamos hasta el fin. Pero la Biblia dice que todo tiene un colmo. Porque nosotros vamos a llegar a leer donde la Biblia dice que llegó el momento en el que Dios quiso destruir a Israel. Los iba a matar. Dios le dijo a Moisés: yo voy a destruir a Israel, y solamente a ti, y te haré jefe de otra nación, y tú lo sacarás. Y Moisés se tiró al suelo y dijo: no los mates. Si Moisés no hubiese orado, Dios hubiese terminado con todo el pueblo de Israel. Porque todo llega a un colmo, hay un límite. Por eso que la Biblia dice en Apocalipsis que hay las copas de la ira de Jehová. Ahora se están llenando. Cuando esas copas estén llenas, el Apocalipsis se abre. Todo tiene un colmo, ¿me entiende? La gente peca. Mire, hay gente que peca, ocultamente peca, ¿me entiende? Está en la iglesia y está pecando y no le pasa nada. Y pasa el tiempo y sigue pecando. Pero llega el momento, escuche, llega el momento en que llega el colmo, llega el tope, y Dios le pone la mano. ¿Me entiende? Hay gente que dice: no, Dios no me ve, que yo hago que no me ve el pastor, que no me ve los hermanos, no me ve. Acuérdese que Dios todo lo ve y que hay un colmo. No para siempre, ¿me entiende? Uno volverá a Dios, no para siempre. Y eso hay que tenerlo siempre muy, pero muy en cuenta. En el verso 25 dice que Dios, escuche, Dios le dio estatutos y Dios le dio ordenanzas. Hace unos días vino un familiar a visitarme, a desearme feliz Navidad. Casi le respondo mal, uno se controló. Y hablaba de los 12 mandamientos. ¿Cuáles 12 mandamientos? Le decía, la Biblia habla de 10 mandamientos y habla que hay 603 estatutos y ordenanzas. No hay que confundir mandamientos, estatutos, ordenanzas, leyes y decretos, que son en total todos ellos son 613 que debe guardar el pueblo de Israel. 613, no 10. 613, es por eso que nadie pudo cumplir la ley, nadie. Es recontra difícil. Ni un hombre pudo hacerlo. Tuvo que venir Cristo, porque si Cristo no viene, el mundo se lo lleva el diablo, hermano. Cristo vino y lo cumplió y terminó y zanjó la ley. Ahora, ahí dice claramente que ahí en ese lugar Dios dio estatutos, dio ordenanzas. ¿Me entiendes? No los mandamientos todavía, estatutos y ordenanzas. Hay que aprender a diferenciar. ¿Ok? Verso 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto
delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, ve, estatutos, ordenanzas, mandamientos son diferentes, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Por qué el mundo está enfermo? ¿Por qué la gente se llena de enfermedad? ¿Por qué usted cree que las enfermedades vienen? Muchas veces son enfermedades naturales. Por ejemplo, la gente que le gusta tomar gaseosa helada o marciano o bañarse cada momento, bañarse de madrugada, ¿se va a resfriar o no se va a resfriar? Es una enfermedad natural, ¿me entiende? Ese es descuido de la persona. Pero la mayoría de las enfermedades en el mundo entero son originadas a causa del pecado. ¿Sí? El pecado trae enfermedades. ¿Por qué hay SIDA? El pecado. ¿Entiende? La mayoría, casi el 90% diría yo, de las enfermedades en todo el mundo es a causa, consecuencia del pecado. Pero hay enfermedades, sí, hay enfermedades, algunas enfermedades que son naturales. El ejemplo que les acabo de dar, y muchas de ellas. Por ejemplo, si a usted le gusta comer bastante ají, ¿sí? ¿Se va a enfermar o no? ¿De qué? Del hígado, de los riñones, ¿sí o no? ¿Es una enfermedad del pecado? No, es una enfermedad natural, porque tú eres negligente, ¿sí o no? Son enfermedades naturales. Pero la mayoría de las enfermedades son enfermedades a causa del pecado. Pero hay otro tipo de enfermedades. Las enfermedades puestas por Dios. ¿Sabía? Dios también enferma. Y a sus propios hijos, Dios los enferma. Ejemplos, varios en la Biblia. Pablo murió enfermo. El mayor apóstol de la Biblia murió enfermo, hermano. ¿Sabe cuántos años vivió Pablo con esa enfermedad? ¿Usted se imagina casi todo su ministerio, desde que él empieza, algunos dicen que empieza a los 40 años, hasta los 80 que muere, casi 40 años, él vivió con esta enfermedad. 40 años, ¿no? Vivió enfermo. Pero si Pablo era el hombre que sanaba a los enfermos, era el hombre el único apóstol que tenía los 9 dones del Espíritu, más uno más, el de continencia. ¿Por qué no se sanó? Porque esa enfermedad la puso Dios. La puso Dios esa enfermedad. Y cuando Dios pone es por algo, ¿me entiendes? Hay gente que no le gusta la enfermedad. Pero hay que saber diferenciar. Es una enfermedad natural, es tu negligencia, tienes que corregirlo. Es una enfermedad del diablo, esa es más facilita. Si es una enfermedad a causa del pecado puesta por el diablo, esa nosotros oramos y se va, tiene que irse. Porque la Biblia dice que se nos tiene que sujetar, ¿me entiende? Usted ora y se va. Es una enfermedad natural, usted se corrige, guarda ya no come marciano, se corrige, ¿no? su balance, su cuerpo, y normal. La otra del diablo la reprendemos y se va. Pero la de Dios, esa sí no se va a ir nunca, hasta que Dios diga. Entendámosla, hasta que Dios diga. Pablo solamente oró 3 veces. 3 veces por su enfermedad, en 3 oportunidades. Y en esas oportunidades, la última le dijo: bástate mi gracia, y punto, se acabó. En otras palabras le dijo: bástate en lo que yo te doy, punto, no me pidas más. Pablo jamás volvió a orar por su enfermedad. Aún en la cárcel padecía su enfermedad. Antes de morir padecía su enfermedad. Pero ¿a dónde yo quiero llegar con esto? Miren, aquí habla Dios de enfermedades. Las enfermedades que vienen al mundo son a consecuencia del pecado y la desobediencia. Y Dios le dice al pueblo, le dice: si tú guardas los mandamientos, los estatutos, los decretos míos que yo te doy, que están aquí en la Biblia, ni una de esas enfermedades vendrá a tu cuerpo, ni una. Es por eso que los hijos de Dios, la mayoría, no todos, la mayoría de los hijos de Dios casi no se enferman. ¿Por qué? Mientras viven una vida consagrada a Dios, no se van a enfermar. Porque Dios es su sanador. Ahí dice: Jehová es tu sanador. Pero ¿qué pasa con los ministros? Por ejemplo, un ejemplo, nuestro hermano Durán es un hombre santo.
Es un hombre que ha guardado las escrituras. Tal vez tendrá sus efectos que de repente no sabemos como humanos, pero es un hombre santo. Es un hombre que... ¿Pero por qué está enfermo? Porque es su última prueba. Esa es su corona que Dios le va a dar, ¿me entiende? Es su última prueba que Dios le está haciendo pasar para que él entre a la gloria. ¿Usted entiende? Hubo un pastor ignorante, y yo le digo que es un pastor ignorante, que vino, y porque el hermano me contó, vino y me dijo, varón, le dijo así, varón, tú debes estar en pecado, es por eso que tú estás así, no te sanas. Nosotros hemos venido a orar por ti y tú no te sanas. Le dijo un pastor, ¿eh? Así le dijo al hermano, tú no te sanas, debes tener un pecado oculto, le dijo al hermano. Y el hermano se puso a llorar y le decía, Dios, tú sabes cómo yo te he servido, por cuántos años yo te he servido. Y yo le hice entender, hermano, a su hermano por las escrituras, que esa es su corona. Eso es algo que Dios le ha puesto, ¿me entiende? ¿Para qué? Para que él reciba, ¿me entiende?, galardones allá en el cielo. Hay veces que nosotros vamos a sufrir hasta el final. Pablo sufrió así hasta el final. Le hice entender por la Biblia que hay veces, aun cuando nosotros seamos santos y no estemos en pecado y guardemos para Dios, a veces nos vamos a enfermar, porque a través de esa enfermedad Dios nos va a procesar, nos va a madurar, nos va a perfeccionar lo último para poder recibir el galardón. Y es así, ¿ok? Entonces este hombre no conoce la Biblia, que le dijo a nuestro hermano que está en pecado, por eso que no se sana. O sea, gente que no conoce, o sea, que Pablo estaba en pecado, entonces, hermano, el apóstol Pablo estaba en pecado entonces porque no se sanaba. O sea, hay que tener mucho cuidado. Por eso la Biblia es extraordinaria. La Biblia es la autoridad máxima en la iglesia, ¿ya? No hay más alto, ni el pastor, ni nadie está por encima de la Biblia. La Biblia es lo más extraordinario. Ok, sigamos. Capítulo 16. Dios da el maná, ¿ok? Dios da el maná. Dice luego la Biblia, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Hermano, ¿cómo puede ser posible? Miren, o sea, de nuevo, ahí nada más, a pocos días que Dios les hace el milagro de las aguas, Israel nuevamente empieza a murmurar. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, yo no entiendo cómo somos nosotros los humanos, y que los humanos somos así, las personas somos así, somos tercos de naturaleza, desobedientes por naturaleza. Está en nosotros el pecado de Adán, la desobediencia. Ellos volvieron a murmurar, a quejarse en contra de su siervo. Y mire, el verso 3 dice, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. O sea, ellos mismos estaban pidiendo que Jehová los matase. Y Dios se los concedió porque los mató a todos, solamente quedaron dos. Dos de los 3 millones, hermano, 3 millones que pasaron, dos llegaron nada más. Pasaron, ni siquiera Moisés pasó, solamente pasó Josué y Caleb. Los demás Dios los taló, los cortó en el desierto, los mató. Así de santo es Dios. Dios no se vende con nadie. Y nosotros en la iglesia no entendemos eso. Tenemos que entender eso. La gente piensa que puede jugar con Dios y no se puede jugar con Dios. No nos pasa nada ahora, pero llegará el momento que Él pondrá su mano, porque la Biblia dice que el juicio empezará por nosotros, por casa. ¿Me entiende? No se puede jugar con Dios, no se puede. Hay que tener temor. Yo tengo temor a veces cuando yo le fallo, cuando uno falla a Dios, hermano, uno no puede estar tranquilo, se siente mal. ¿Me entiendes? Si tú amas a Dios, realmente te vas a sentir mal, porque nosotros fallamos, todos fallamos, los ministros fallan a Dios. ¿Me entiendes? Somos humanos, tenemos errores y le fallamos. Y nosotros nos queda venir y pedimos perdón y lloramos y ayunamos. Ten misericordia, perdóname, cámbiame, no quiero ser así. Ayúdame, fortaléceme. Señor, hazme hacer lo que tú quieres que yo sea, no lo que mi carne me quiera hacer. Cámbiame, transfórmame. Es un proceso, ¿me entiendes? Es un proceso. Hay que entender eso. Dios los cortó, hermano. Israel mismo, ellos pidieron, ¿no? Ojalá Jehová nos hubiera matado. Gente que no entiende a Dios. Ellos decían, comíamos pan en Egipto hasta saciarnos.
Eran esclavos, hermano, en Egipto, pero ellos estaban contentos porque comían pan, dicen. Es más, dice, nosotros recogíamos diariamente. ¿Qué hace Dios? Dios hace un milagro. El verso 7, lea el verso 7. Después que tanto murmura, Moisés habla con Dios y en el verso 7 dice: a la mañana, Moisés está hablando, veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Ahora, hasta ahí nada más. Espera, ahí hay una enseñanza. En el verso 3, la Biblia, perdón, en el verso 2, ¿contra quién el pueblo murmura? Contra Moisés y Aarón. Pero en el verso 7 dice que han murmurado ¿contra quién? Contra Jehová. ¿Cuál es la enseñanza? Que cuando uno murmura en contra de un siervo de Dios, ¿contra quién está murmurando? Contra Dios. ¿Me entiende? Cuando usted murmura de su hermano, de su hermana, que es un hijo de Dios, que todos nosotros somos hijos de Dios, cuando usted murmura de alguien, usted no está murmurando del hermano, usted está hablando en contra de Dios. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Me entiende? Porque ahí dice, no dice que hablaron en contra de Moisés, dice que murmuraron en contra de Dios. Ellos, el pueblo murmuró en contra de Moisés y Aarón. Pero Moisés dice, no han murmurado contra nosotros, ustedes han murmurado contra Jehová. Y dice la Biblia, y Jehová los ha oído. Dios escucha cuando alguien murmura de su siervo, de su sierva, de su hijo, de su hija. Dios escucha. ¿Me entiende? Dios siempre... La gente no entiende eso. Ahora, escuche, verso 8. Sigámoslo en el verso 7 todavía. Porque ¿qué somos para que vosotros murmuréis en contra de nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. ¿Ve? ¿Está clarito ahí o no está clarito? O sea, está más claro que el agua, ¿no? O sea, por eso es que es un peligro, hermano, murmurar. O es un peligro gravísimo murmurar en contra de los hermanos, hermano. Es un pecado grave. Pero luego la gente se queja, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esto? Porque tú mismo estás murmurando. Tú estás hablando en contra de Jehová. O sea, a nosotros nos suceden cosas, pasamos cosas porque nosotros mismos, ¿me entiendes? Estamos murmurando en contra de nosotros, no podemos murmurar. No se puede. Cuando nosotros tenemos algo en contra de un hermano, usted tiene que ir y decirle al hermano directo. Así, tajante. Usted no puede estar hablando de los hermanos, no se puede. Es un pecado gravísimo. A causa de esa murmuración es que a nosotros nos pasan cosas. Es por eso. Ahora, el verso 10 dice la siguiente. Verso 10. Hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora, ahí dice clarito, hermano, que fue Dios el quien le dijo a Moisés que él había oído la murmuración. No fue Moisés que se lo inventó. Moisés hubiera podido, ustedes están murmurando en contra de mí, están murmurando en contra de Dios. Pero no, ahí dice que Dios le dijo a Moisés, yo he escuchado la murmuración que han hecho en contra de ustedes. Yo les voy a mandar carne, les voy a mandar pan. Les he dado agua, les he dado carne, les he dado pan. Y con eso debió bastar. Pero siguió Israel murmurando y blasfemando en contra de Dios. ¿Cómo puede ser posible? Yo cada vez que leo esto, a veces a mí hasta... La primera vez que yo lo leí, yo no podía entender, yo me molesté. Y dije, Dios, tú te equivocaste con Israel. No lo entendía. La primera vez que yo leí la Biblia, yo me indigné tanto. ¿Cómo puede ser posible que Dios haya escogido un pueblo así, de duro, de rebelde? Y ahora con el tiempo uno se da cuenta que todo el mundo es así, hermano. Hasta la iglesia es peor de repente. ¿Sí? ¿Por qué? Yo digo que la iglesia es peor, ¿sabe por qué? Porque Israel tiene una promesa aquí en la tierra. Israel no va a ir al cielo. La iglesia tiene el privilegio que va a ir al cielo. Israel no va a subir. La iglesia tiene el privilegio más grande
¿Me entiende? Y cuando el premio es más grande, el requerimiento es más, la demanda es más. ¿Qué dice la Biblia? Fueron palabras de Cristo. Al quien más se le da, más se le exigirá, más se le demandará. ¿Dice o no dice? Exactamente. Usted entiende. Y nosotros, miren, nosotros cómo nos comportamos. Las iglesias vacías, hermano. Vacía. Cuando vemos que ya se está acercando el maestro, vemos que se va a armar la tercera guerra mundial. Vemos que, hermano, que el mundo se lo está llevando el diablo, que la gente se está pervirtiendo, está pecando más aún, que el homosexualismo, el lesbianismo está aumentando. Vemos los jóvenes yéndose al mundo, las iglesias vaciándose, dividiéndose las iglesias vacías. ¿No somos peores que Israel? No somos peores que Israel. Es por eso que Dios a la iglesia le va a zarandear. Antes, escuche, y esto se lo digo, antes que la iglesia suba en el arrebatamiento, toda la iglesia van a ser zarandeadas. Las familias, los hogares van a ser zarandeadas. Y ahí Dios probará quién realmente es y se los llevará. Está en la Biblia. Yo se lo voy a demostrar por la Biblia. ¿Usted entiende? Dios no es juego, hermano. Nosotros estamos colmando la paciencia de Dios. Estamos, hermano, haciendo que Cristo llore. ¿Usted sabía que Cristo llora en el cielo? Sí llora, porque la Biblia dice que Él está como abogado en el cielo, y la Biblia dice que Satanás va y nos acusa, hermano. Y Cristo es el abogado ahí en el cielo. O sea, hay una lucha. Satanás, que está en el segundo cielo, sube al tercer cielo y acusa. Y Cristo es el defensor. ¿Usted cómo cree que Cristo se siente cuando Satanás va y le dice al Padre, le dice, dices que es tu siervo? Mira cómo murmura de su hermano. Dices que es tu siervo, mira lo que está haciendo. ¿Y cómo cree usted que Cristo se siente? Y es verdad. ¿Usted cómo cree? ¿Usted se sentiría bien no sabiendo que es verdad lo que están acusándote? Que tú muriste por ello y tú le dices al Padre que todavía le conceda tiempo a esta humanidad y Satanás está acusando. ¿Usted cómo cree que Cristo se siente? ¿Usted cree que Cristo llora al Padre y le dice, por favor, ten misericordia, perdónalo? La Biblia dice que Cristo enseña sus marcas al Padre, le enseña. Y nosotros somos así, nos comportamos así, hermano. Dios nos demandará más. Dios nos demandará más. Vamos a terminar con esto ya. Escuche, verso 23. Lea conmigo el verso 23. Dice: y Él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta mañana, según Moisés había mandado, y no se gusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. El verso 28, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ahora presten atención. Vamos a terminar con esto ya. El día de reposo, el día del Señor, ¿cuándo es? ¿El sábado o el domingo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es? Los evangélicos guardan el domingo, los sabáticos, los adventistas guardan el sábado, Israel guarda el sábado. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Qué día es el que nosotros debemos respetar? Es una enseñanza y tienen razón, hermano. Escuche, le voy a explicar. Voy a dar una enseñanza completa, 2 horas, 3 horas más o menos, acerca del día de reposo, del día del Señor. Les adelanto, el día de reposo, el día del Señor es el sábado. Eso es claro. Es el sábado. Pero ¿por qué los evangélicos guardan el domingo? ¿De dónde salió el domingo? ¿Cuándo es que se cambió el sábado? Y es por eso que los adventistas acusan, y tienen razón. Acusan a los pentecostales, sobre todo, de que ellos han cambiado el día del Señor. ¿Saben quién cambió el sábado por el domingo? Lo hizo
La Iglesia Católica. La Iglesia Católica, Constantino cambió el sábado por el domingo, porque el domingo es el día del sol, que se adoraba al Dios Sol. Y tienen razón, pero también están equivocados, y yo se lo voy a demostrar por la Biblia. Miren, yo se lo voy a demostrar por la Biblia. Escuchen, nosotros, para que nosotros aprendamos a defendernos, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que defender el Evangelio, ¿ok? Y ellos tienen razón y también están en un error, y se lo voy a demostrar. Rápido nada más, pero yo les voy a dar una enseñanza completa acerca del Día del Señor, ¿ya? Con varios textos para que usted le deje zanjado y entiendan que no se va a guardar ni el sábado ni el domingo. Mire, el Día del Señor es claro, es el sábado. El Día del Señor, el día de reposo es el sábado. Eso está en la Biblia, dice el Sabbat claramente. El hebreo dice claramente el Sabbat, es el sábado. Cuando se cambió el sábado para el domingo, fue la Iglesia Católica la que la cambió. Y los evangélicos siguieron con la misma tradición. El domingo es el día del sol, por eso que la Iglesia Católica, como adoraba el sol, si eran paganos, ellos quisieron seguir adorando el sol y simplemente lo cambiaron. Al igual que la Virgen María, que se adoraba a Semiramis, se lo cambiaron que era la Virgen María, y no es así. El Día del Señor es el sábado y el domingo no lo es. Ahora, la Iglesia evangélica ha seguido la misma tradición y no se ha puesto a investigar. Pero sucede algo, hermanito, que los sabáticos, los adventistas dicen que ellos deben guardar el sábado y el sábado se guardan ellos. Pero ellos ignoran muchas cosas en la Escritura. Para empezar, el día sábado, el día del Señor, Jesucristo trabajó. Los apóstoles trabajaron, no guardaron el sábado. ¿Usted entiende? No lo guardaron. Porque los fariseos vinieron y le dijeron a Cristo: ¿por qué tus discípulos recogen espiga el día de reposo? Y dice ahí, clarito dice en la Biblia. ¿Y Cristo qué le respondió? Cristo le respondió. Jesús dijo: yo y mi Padre hasta hoy trabajamos. Cuando Cristo viene, terminó. ¿Me entiende? Porque el día del Señor no es ley, por si acaso, porque el día del Señor, el día séptimo, viene desde el inicio, porque dice la Biblia que Dios santificó el día séptimo. No viene en la ley, que es diferente, no vamos a confundir. La Biblia dice que Cristo, ¿me entiende? Ese día trabajó. Yo y mi Padre trabajamos, dice. ¿Me entiende? Y en Hechos, en el libro de los Hechos, la Biblia dice claramente que los judíos querían hacer que la iglesia guardara también todos los mandamientos que estaban escritos en el Antiguo Testamento. Querían que se circuncidaran, querían que guardaran el día del reposo. ¿Qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles oraron y el Espíritu Santo habló. Estaba Pedro, estaba Juan, estaba Santiago, que eran los tres, eran la columna de la iglesia. Y dice que el Espíritu Santo habló y dijo claramente, para nosotros, los gentiles, la iglesia, dijo lo siguiente: bástese solamente en tres cosas: en fornicación, bástese en el comer ahogado, bástese en no comer sangre, y el otro no recuerdo muy bien, lo vamos a ver en la Biblia, de esas cosas. Lo demás, nosotros no somos judíos, no somos israelitas, ¿me entiendes? Para nosotros el día del Señor son todos los días. Todos los días nosotros tenemos el deber de trabajar. Todos los días tenemos el deber de consagrar nuestra vida para Dios, ¿me entiendes? Nosotros no guardamos ni el sábado ni el domingo. Cristo lo dijo: todos los días yo y mi Padre trabajamos. O sea que el sábado, el domingo, eso terminó, ¿me entiendes? Eso es para los judíos. Los judíos tienen el deber de guardarlo, sí. Los adventistas no, porque los adventistas no son judíos. Ellos están errados ahí. Ellos no son judíos. Ahora que ellos lo guardan, está bien. Si lo guardan, está bien, no hay ningún problema. Yo no me hago problema que ellos guarden el sábado, ¿eh? Si hay gente que lo quiere guardar el domingo, ese es el problema de ellos. Yo no me hago problema. Tampoco Dios les va a condenar, porque están guardándose para Dios. Pero sí, si me vienen a decir a mí que nosotros estamos mal, estamos en pecado porque no guardamos el sábado, yo le enseño Biblia. Cristo trabajó ese día sábado, ¿y nosotros somos más que Cristo? No, nosotros somos siervos. Todos los días para nosotros guardamos nuestra vida para Dios. Todos los días nosotros vamos a ir al cielo, ¿me entiende? Que yo voy a recordar el nacimiento de Cristo el día 25, que Jehová lo reprenda, porque para mí yo todos los días recuerdo, ¿me entiende?, que Cristo vino a la tierra.
Y todos los días debo recordar que Cristo nació, y todos los días debo recordar que Él murió por mis pecados y que debo guardar mi vida todos los días para Él. Eso es lo que la Biblia nos manda, que no guardar ni el sábado ni el domingo, no. Todos los días, hermano, todos los días. Y yo se lo voy a probar en una enseñanza, esto lo vamos a dar, una enseñanza clara, 2 horas, 3 horas, con varios textos. Vamos a ir del Antiguo al Nuevo Testamento. ¿Ya? El día del Señor sí es el sábado, sí, pero yo no guardo el sábado, yo guardo todos los días. ¿Por qué creen ustedes que nos congregamos todos los días? Todos los días debemos congregarnos. Todos los días debemos orar a Dios. Todos los días debemos leer la Biblia. ¿Sí? Todos los días, hermano. Entonces eso de que el sábado no... Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, que los israelitas deben guardar el sábado porque eso es de ellos. Sí, los israelitas, pero estos no son israelitas, hermano. Pregúntale de qué tribu son. No son de ninguna tribu. Si ellos lo quieren... Ahora, otra cosita más, y con esto los matas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, palabras de Cristo, ¿sí? Y el apóstol Pablo lo reafirma en una de sus cartas, lo dice claramente. Aquel que quiere guardar uno de los mandamientos, ¿entiendes? Debe guardar todos. O sea, si tú quieres guardar uno, dice, ahora yo les pregunto, ellos guardan el sábado, ya, perfecto. ¿Se han circuncidado? Pregunte quién se ha circuncidado, porque si ellos quieren guardar un mandamiento, quieren andar en la ley, si ellos quieren andar en la ley, deben guardar los 613. Y la Biblia dice, si uno de ellos tú no guardares, te haces transgresor de toda la ley. Cristo nos libertó de la ley, hermano. Pero hay gente que quiere seguir en la ley, Pablo lo dice. Entonces, ¿ustedes quieren seguir guardando? Pues entonces cumplan los 613 mandamientos. Nosotros no estamos por la ley, nosotros estamos en la gracia. ¿Me entiendes? Para nosotros todos los días es el día del Señor. Todos los días debemos consagrarnos a Dios. Esa es la enseñanza. Ni sábado ni domingo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a llegar. Nos ponemos en pie y glorificamos a Dios. La honra sea al Padre, la honra sea al Hijo, la honra sea al amado Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! De fuertes palmas a Jesucristo, que Él se lo merece. Dios lo bendiga y será hasta la próxima.